Bienvenidos mis queridos hermanos y amigos al programa Hawái para Cristo. Hoy estamos muy contentos de poder estar en la casa del Señor. Nos sentimos regocijados por poder estar en su casa. Siempre les digo a mis hermanos que vienen, nadie nos obligó a venir, nosotros venimos de nuestra voluntad porque nosotros amamos al Señor. Esta mañana el pastor José Flores estará encargado de dar el mensaje de parte del Señor, con el mensaje que quiere Dios de nosotros. Así es que regresamos con el mensaje de la palabra bendita del Señor. Sí, se oye. A ver, hermanos, ¿qué respuesta me pueden dar? ¿Qué Dios pide de ti? Híjoles, no se oye. A ver, hermanos, ¿qué Dios pide de cada uno de ustedes? Obediencia. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? Hay muchas cosas, hermanos, que Dios pide de nosotros, amén. Muchas cosas, pero la cuestión es, ¿estamos haciendo lo que Dios pide? ¿Estamos atentos a la voz de Dios que está hablando en nuestros corazones y estamos siendo obedientes? Hermanos, muchas veces, yo lo he dicho, no es fácil, ¿verdad? Porque a veces Dios nos pide cosas en las cuales tenemos que dejar, hermanos, cosas que estorban en nuestra vida para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Para crecer espiritualmente hablando. Entonces, hermanos, en esta mañana, cada uno tiene presente qué es lo que Dios pide de ti. Y varios de mis hermanos leyeron la rema en esta mañana y yo quería empezar con esta introducción acerca de Génesis 12, acerca de Abraham. ¿Qué Dios le pide a Abraham, hermanos? Bueno, Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham sabía, hermanos, lo que Dios quería de él. Y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Ahora, hermanos, cuando Dios le pide esto a Abraham, ¿cuál fue la reacción de Abraham? ¿Qué es lo que él reaccionó? ¿Cómo él actuó? Bueno, cada uno de nosotros hemos leído la palabra de Dios y vemos la historia de Abraham. Vemos el llamado que Dios le da a Abraham, ¿para qué? ¿Verdad? Para ir a donde Él quiere que vaya, a donde Él dice que van a ser benditas las familias en Él. Lo que Dios ha preparado para Él, pero Dios le pide algo. Dios le está pidiendo algo a Abraham. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, que no lo hubiera hecho? Se hubiera quedado en el lugar donde estaba. Pero no fue así, sino que él fue, como dicen, obediente. ¿Qué pide de nosotros Dios? Obediencia. Amén. Fidelidad, constancia, seguridad en Él. Que nos fortalezcamos en Él. Muchas cosas, hermanos, pero en esta mañana vamos a ver a través de la palabra qué es lo que Dios pide de su pueblo. A través de la bendita palabra, hermanos, la lectura, la meditación en ella nos enseñará lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Nos pide que estemos seguros en Él a través de lo que venga. Que no pasemos por alto, hermanos, el llamado de Dios para nuestras vidas. Que no pasemos por alto lo que Dios nos ha pedido a cada uno de nosotros. Y Deuteronomio 10 al 12, hermanos, nos dice la palabra. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué le dice, hermanos? Una vez más dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y empieza y le dice, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirváis a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces podemos entender, hermanos, vemos el ejemplo del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que Dios pedía de él? Bueno, primero empezaba y le decía, que temas a Jehová tu Dios. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de ese temor, hermanos. No vamos a hablar del temor que se conoce en el mundo, de miedo, ¿verdad? Ese temor que te aleja de las cosas, ese temor que te encierra en una caja donde no puedes salir por miedo a esto, miedo al otro. Lo que dejó una pandemia que pasó, el miedo en los corazones de las personas, ¿verdad? De no morir por causa de esa enfermedad.
de no morir por causa de lo que se estaba viendo a su alrededor. Muchas personas quedaron con miedo, hermanos, con ese temor. Pero en esta mañana no voy a hablar de ese temor, sino el temor que Dios dice que debemos de tener hacia Dios. ¿Y qué es lo que el temor hace en cada uno de nosotros? ¿Cómo nos acerca a Dios? No con miedo, porque muchas veces las personas tienen eso, aún en el cristiano. Ay, tengo miedo, no voy a pecar porque Dios me va a castigar. No, hermanos, el temor nos hace perseverar, nos ayuda a no pecar delante de Dios. Pecamos, hermanos, estamos todavía humanamente, estamos aquí, pero a través de la palabra nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, nos acercamos al Señor. ¿Y qué hacemos? Como Rogelio nos decía, pidámosle perdón, arrepientémonos, pidámosle que Dios perdone nuestros pecados. ¿Cuánto tiempo lo hacemos, hermanos? Solamente cuando venimos aquí a la iglesia y los líderes nos dicen, hagámoslo. Creo que cada uno de nosotros, hermanos, que estamos aquí, entendemos lo importante es de ponernos a cuentas con Dios todos los días. ¿Cuál fue su oración en la noche? Señor, perdóname. Perdona mis pecados, conscientes e inconscientes, que hice en el transcurso de este día. Perdóname, Señor, porque a través de ti encuentro ese perdón, encuentro esa sanidad en mi corazón, encuentro tantas cosas, hermanos, que nos acercan a Él. Pero ¿qué pasa cuando no lo hacemos así? Hermanos, yo puedo decir algo en esta iglesia y somos bendecidos. ¿Por qué? Porque aquí nos han enseñado y nos siguen enseñando y nos exhortan a buscar de Dios. Nos animan a seguir en este camino a través de la lectura, a través de la oración, a través de la perseverancia. Yo digo que soy bendecido, hermanos, porque aunque en esta iglesia aquí el Señor me trajo y ha tratado con mi vida, yo no sé usted de qué iglesia venga, cómo fueron sus maestros, qué les enseñaron. Pero si le preguntara a cada uno de ustedes que han venido tal vez de otras iglesias, ¿cómo se sienten aquí? ¿Cómo se sienten en este lugar? ¿Qué han encontrado en este lugar? ¿Cómo ahora pueden ustedes ver la manera en que Dios trata con cada uno de nosotros, la manera en que Dios habla a nuestras vidas? La seguridad, hermanos, que podemos tener en Dios. Entonces, hermanos, aquí podemos ver, en el contexto de este capítulo 10, vemos que Dios le ordenó a Moisés que preparara 2 tablas y las trajera al monte para que él escribiera en ellas las mismas leyes que estaban escritas en las primeras tablas. Recordando, hermanos, que cuando Dios les da a Moisés las instrucciones, los mandamientos para el pueblo, y estuvo ese tiempo ahí él, dice que el pueblo buscaba, ¿verdad?, algo. Querían poner la mirada en algo en lo que ellos pudieran ir y adorar. Moisés les dijo, espérenme aquí, yo iré y regresaré. Pero ellos se impacientaron. ¿Y qué fue lo que aconteció? Construyeron un becerro de oro para adorar algo que Dios no les había pedido. Lo único que Dios quería de ellos, hermanos, es que ellos pudieran aprender a confiar en Él, aprender a depender de Él. Pero cuando el ser humano es impaciente, hermanos, cuando el ser humano quiere hacer las cosas porque no hay paciencia en su vida, hacemos cosas que no son agradables delante de Dios. Hacemos cosas que nos alejan de la presencia de Dios. Pero, hermanos, cuando permanecemos en Él, cuando decimos, Señor, tú pides esto de mí. Él nada más le decía al pueblo, no les pedía grandes cosas, hermanos, sino solamente le decía que temas a Jehová tu Dios. El temor. Hermanos, el temor es la palabra yare, raíz primaria de temer, reverenciar, verbo que significa, hermanos, temer, respetar, reverenciar, estar temeroso. En una traducción, hermanos, del lenguaje actual, dice la palabra, ¿qué espera Dios de ustedes? Simplemente que lo respeten y obedezcan, y que lo amen y adoren con todo su ser. Entonces, hermanos, el temor de Dios en el contexto cristiano no significa necesariamente
miedo, sino un profundo grado de respeto, asombro y sumisión voluntaria hacia Dios. La persona, hermanos, temerosa de Dios, por definición, es aquella quien respeta, que siente asombro por Dios y se somete voluntariamente a la voluntad de Dios. Definir el temor de Dios. ¿Cómo lo definimos nosotros, hermanos? No miedo, sino acercarnos con una confianza y una seguridad de que Él es nuestro Señor, de que Él es nuestro Salvador, que Él es que perdona nuestros pecados cuando nos acercamos a Él, cuando nos humillamos delante de Él, hermanos, y podemos reconocer que sin Él nada somos, y que si estamos aquí es por Él, por su misericordia, por su gracia, por su favor, hermanos. Y nuestros hijos pueden ver eso. Gloria a Dios por ello, hermanos, porque nuestros hijos pueden ver, ¿verdad?, juntamente con nosotros la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, es importante señalar por qué el temor de Dios debe ser importante para cada uno de nosotros. No el temor que hay en el mundo, hermanos, amén, no el miedo, no, sino un temor reverente hacia Dios, hacia su presencia, hacia lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, ¿cómo desarrollamos un temor en el Señor sin tener que irnos a los extremos? Como les digo nuevamente, una vez más, el Señor no nos pedía grandes cosas al pueblo de Dios, solamente que temieran, solamente que anduvieran en todos sus caminos, que lo amaran, que sirvieran de todo corazón. Nada imposible, hermanos, no era imposible. Porque la palabra de Dios dice, para el que cree todo es posible, hermanos. Para nosotros es posible llevar a cabo lo que Dios quiere. Entonces, vamos a ver en Proverbios 1:7 lo que nos dice la palabra. Dice, el temor de Él, o sea, la reverencia al Señor es el principio de la sabiduría. Dice que los necios, hermanos, desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Y por qué es que desprecian la sabiduría y la instrucción, hermanos, los necios? Sencillamente porque no está Cristo en su corazón. Porque si decimos que está en nuestro corazón el Señor, hermanos, que Él es nuestro Señor, entonces, ¿cómo nosotros actuamos? ¿Cómo nosotros obedecemos a la voz del Señor? Bueno, hermanos, a partir de la lectura de la Biblia podemos notar que el temor de Dios, hermanos, puede calificarse como la reverencia y el reconocimiento de la majestad, el poder y la santidad de Dios. Como les decía, los términos de temor y reverencia, hermanos, implican una importante conexión, la cual resulta, hermanos, en la actitud que necesitamos los cristianos para ocuparnos verdaderamente de nuestra salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en Hechos 9:31, hermanos, dice que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas porque andaban en el temor del Señor. Y se acrecentaban, se fortalecían, hermanos, por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante, hermanos? Para nuestro crecimiento. Como les decía, el crecer espiritualmente es algo muy necesario en cada uno de nosotros. No podemos, hermanos, quedarnos estancados en un solo lugar, sino oír la voz de Dios, escuchar a través de su bendita palabra. Porque, hermanos, la palabra de Dios nos dice que el pueblo perecería. ¿Por qué? ¿Por qué perece el pueblo, hermanos? Por falta de sabiduría, por falta de conocimiento. Ahora, lo que está escrito en este libro, hermanos, nos da sabiduría, nos da conocimiento, nos da entendimiento de lo que debemos hacer. Pero ¿qué pasa cuando solamente lo tenemos en el closet, la tenemos en un buró, la tenemos guardada y no la leemos? ¿Qué pasa en nuestras vidas, hermanos? Que a veces te preguntan, ¿no? ¿Qué pide Dios de ti? Oh, Dios me pide que sea bueno, Dios me pide que sea esto, que pida el otro, que sea el otro. Pero a veces ignoramos verdaderamente lo que Dios quiere de nuestras vidas, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos hijos e hijas hay en esta mañana, hermanos, de Dios? ¿Cuántos pueden decir, yo soy hijo o soy hija de Dios? Entonces, hermanos, si somos hijos de Dios, podemos llevar a cabo lo que Dios habla en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a responder al Señor? ¿Cómo vamos a respetar
al Señor. ¿Cómo vamos a crecer? Bueno, como les dije una vez más, en la palabra de Dios encontramos que esta iglesia tenía paz por todo lugar. ¿Por qué? Porque eran edificadas, porque andaban en el temor del Señor. Abraham, dice la palabra, hermanos, en Génesis 22:12, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Como les dije, hermanos, todos conocemos la historia, sabemos el relato de Abraham, lo que Dios pedía de él. Entendemos que dice la palabra que su esposa Sara ya no podía tener hijos, y Dios le había dado una promesa a Abraham, que su descendencia sería como las estrellas, que su descendencia sería como la arena del mar. Y Dios hace un milagro, hermanos, y le da un hijo, Isaac. Lo ve crecer, ¿verdad? Desarrollarse, ser un joven, llegar a ser un adulto. Pero un día el Señor le pide y le dice: quiero que me lleves a tu hijo Isaac y lo ofrezcas en un sacrificio. Hermanos, él no lo dudó, o tal vez no estábamos, ¿verdad?, en ese momento. Pero ¿qué pasó en ese tiempo que él iba camino al lugar donde él tenía que llevar ese sacrificio? ¿Qué estaba pasando por el corazón de Abraham? Es mi hijo. Dios me lo dio y ahora tengo que dárselo. Pero hermanos, Dios reconoce que Abraham temía a Dios. Y dice, hermanos, la palabra que cuando él tenía ese cuchillo, cuando Isaac estaba en ese lugar acostado, un joven tal vez ya grande de edad, hermanos, no un niño, no, sino ya era grande, él tomó el cuchillo y lo iba a sacrificar. Pero dice, hermanos, que el Señor le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho. Él lo iba a hacer, hermanos. ¿Por qué? Porque él tenía la confianza y la seguridad que Dios, ¿verdad?, si le dio un hijo, le podía dar más. Que si él le había dado una promesa, desde que vemos, hermanos, el llamado, cuando le dice: sal de tu lugar, sal de tu parentela, ve a donde yo te voy a ir. El escuchar lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, lo que Dios quería de Abraham. Pero en ese proceso, hermanos, debía haber un temor, una reverencia. Y Dios pudo ver en Abraham, hermanos, ese temor. Y por eso le dice: ya conozco que temes a Dios. Ese temor que había en él, hermanos, ese temor que tiene que haber en cada uno de nosotros. Y nuevamente les digo, no miedo, amén, sino una reverencia hacia Dios, un amor hacia Dios, una fidelidad hacia Dios. Lo que Dios, hermanos, quiere de cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos entenderlo? Que el amor de Dios, su misericordia es tan grande. Pero él ve, hermanos, Dios ve en Abraham ese temor. ¿Cuántos, hermanos, quieren que Dios vea en nosotros ese temor? Que cuando Dios nos pida algo, no lo vamos a dudar, no nos vamos a cuestionar o no vamos a cuestionar a Dios, sino le vamos a decir: Señor, si tú me lo pides esto, yo lo voy a hacer, porque yo sé que tú eres fiel, yo sé que tú eres todopoderoso, yo sé que tú vives y reinas, Señor, y que tus promesas, Señor, están para cada uno de nosotros los que confiamos en ti. También dice, hermanos, las personas que temen a Dios son consideradas fieles y confiables. En Éxodo 18:21 nos dice la palabra, dice: además escoge tú de entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Hermanos, dice que el suegro de Moisés, Jetro, ve cómo Moisés tenía que atender, ¿verdad?, todos los problemas, todas las circunstancias que estaban pasando en el pueblo, y él tenía que, hermanos, estar ahí. Pero dice que su suegro le dice: busca hombres, escoge hombres, varones que sean, no dice
el que tú quieras, cualquiera, no, el que primero que se te aparezca enfrente, no, sino dice, escoge hombres temerosos de Dios. Hombres temerosos de Dios, hombres, hermanos, que se ve una fidelidad a Dios, se ve una lealtad a Dios, se ve una consagración a Dios. No cualquiera, sino varones temerosos de Dios, varones de verdad, hombres de verdad, mujeres de verdad, jóvenes de verdad, que buscan a Dios con todo su corazón. Personas, hermanos, que son capacitadas para hacer lo que nos ponen a hacer, lo que tenemos que hacer, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea aquí en la iglesia. Hacerlo con reverencia hacia Dios, hacerlo, como dice la palabra, con amor hacia Dios, no al ahí se va, no al hago esto rápido y me voy y ya, no, hermanos, sino de acuerdo a como las instrucciones, la escritura nos dice a través de ella. Pero vamos a continuar, y en Deuteronomio 6, 1 al 3 dice la palabra: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Hermanos, el temor del Señor está íntimamente unido a la observación de sus decretos y sus leyes, sus instrucciones. En el Salmo 66, hermanos, 16, dice: venid, oír todos los que teméis a Dios. Venir y oír los que teméis a Dios. ¿Qué quería el pueblo, hermanos? ¿Qué necesitaba el pueblo? Bueno, el pueblo cuando tenía lo que necesitaba, se olvidaba de Dios. Cuando Dios les había dado sus instrucciones para que ellos caminaran, para que supieran lo que Dios quería de ellos. Pero el enfoque del pueblo, hermanos, estaba más allá de eso. Ellos humanamente querían saciar, digamos, su hambre, querían saciar el apetito que ellos tenían. Y no hablamos espiritualmente, hermanos, sino físicamente. Ellos, hermanos, pudiendo ver la grandeza de Dios, pudiendo ver, hermanos, cómo Dios los había sacado de Egipto, cómo Dios iba con ellos en esa nube de día y esa columna de fuego en la noche. Ellos pudieron ver, hermanos, y apreciar la grandeza de Dios. Pero aún así, hermanos, en ellos no había ese temor, porque estaban más preocupados, temerosos del pueblo, del ejército de Egipto que venía atrás de ellos. Había más temor en ellos, ¿verdad?, por lo que les iba a pasar, porque venía un ejército armado a través de ellos, cuando el Rey de Reyes, Señor de Señores, iba con ellos, que los protegía y les daba la fuerza y la fortaleza, que les ayudaba, hermanos, y que los iba a llevar al lugar donde Él les dijo, a la tierra prometida. Pero Él no les demandaba mucho de ellos, hermanos, no les demandaba grandes cosas, solamente la obediencia a Dios, solamente la fidelidad a Dios. Dice, hermanos, el Dios de Israel era objeto de respeto y temor. En Primera de Reyes 18, 2, 4 encontramos la historia, ¿verdad?, de Elías, que dice: fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Dice, y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y con agua.
Hermanos, vemos que la palabra nos describe que había un rey que era malvado. Vemos que Jezabel, ¿verdad?, perseguía a los profetas, pero dice que había un siervo de Dios. Dice que este siervo, hermanos, Abdías, era en gran manera temeroso de Jehová. Y el temor que había en él, hermanos, él pudo simplemente decirlo así, podemos decirlo así, él pudo refugiarse para que él no sufriera tal vez consecuencias de lo que esta mujer estaba haciendo. Aquellos, ¿verdad?, que buscaban al Señor, aquellos que hablaban por parte del Señor. Pero dice que el temor que había en él, hermanos, provocó o hizo que él guardare a 100 profetas, que los escondiera, y no solamente eso, hermanos, sino que les proveyera, que les llevara pan, que les llevara sustento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había un temor. ¿Y qué hace ese temor en cada uno de nosotros, hermanos? Cuando hay necesidad, ¿qué hacemos? Nos quedamos pasmados, no sabemos qué hacer. Pero cuando hay ese temor en nuestras vidas, hermanos, lo primero que hay en nuestras vidas es poder ayudar al necesitado. Dice la palabra, primeramente a los de la casa, a los de la familia. Cada uno de nosotros, hermanos, que conformamos, que somos el cuerpo de Cristo, ver por la necesidad de mi hermano, poder ayudarlo. A lo mejor tal vez no puedo hacerlo monetariamente, pero podemos orar, podemos interceder, podemos decir: Señor, bendice su vida, bendice su familia, bendice su hogar, levántalos, dales fuerza, dales fortaleza, provéeles. Sé tú su escudo, sé tú su fortaleza. Porque hay ese temor en nosotros, hermanos, porque hay esa necesidad, dice la palabra, de orar los unos por los otros, amén. No de decir, pues que Dios se encargue de él, que Dios haga la obra en él. No, hermanos, sino viendo la necesidad, poder hacerlo. ¿Por qué? Porque hay ese temor en nuestras vidas, porque hay ese temor en cada uno de nosotros, amén. Y vamos a continuar en Jueces 6:10. La palabra nos dice, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. En Segunda de Reyes, hermanos, dice, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, con los cuales Jehová Dios había hecho, con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Y ven, hermanos, la gran diferencia cuando hay un temor, no hacia Dios, sino Él les decía, ¿por qué tienen temor hacia estos dioses? ¿Por qué tienen miedo? ¿Qué no les dije que yo estaría con ustedes? ¿No fui yo quien los saqué de Egipto? ¿No fue Él el que nos sacó del pecado, hermanos? ¿No fue Él el que nos restauró? ¿No fue Él el que nos levantó? Entonces, hermanos, creo que cada uno de nosotros no debe haber ese miedo. Como les dije, una comparación grande en el temor que muchos hay, y que en muchos se dejó ver, y se deja ver, hermanos, en las circunstancias. Pero Dios nos dice, no temamos, al contrario, confiemos en el Señor. Porque, hermanos, así mismo Israel fue destruido. ¿Por qué? Porque el temor no estaba en Dios, sino el temor estaba en la idolatría que había, en los ídolos que ellos seguían, que creían que ellos eran quien les proveía, que ellos eran quien les daba la victoria. Y no era así, hermanos. Ellos adoraban a otros dioses. Entonces, hermanos, vemos una gran diferencia entre el temor a Dios y el temor a dioses, que la palabra nos dice, hermanos, en el Salmo 115:6 dice, oídos tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, tienen manos, hermanos, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, ni hablan con su garganta. Los que los hacen llegan a ser como ellos, y cualquiera que a ellos confían. Entonces, hermanos, si nosotros decimos que confiamos en el Señor, que tememos al Señor, ¿en qué Dios estamos confiando? En el único Dios. No hay otro Dios como Él, hermanos. No lo que las tradiciones nos enseñaron, no lo que nuestros padres nos dijeron de adorar imágenes, ídolos que tienen que ser llevados, cargados por hombres de un lado a otro. Pero, hermanos, al contrario, nuestro Señor es
el que nos levanta. El Señor es el que nos lleva de aquí para allá. El Señor es el que va delante de nosotros, hermanos. El Dios todopoderoso, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Rey de reyes, Señor de señores, al cual, hermanos, adoramos y exaltamos. ¿Por qué? Porque Él vive y reina. Amén, hermanos. Denle un fuerte aplauso en esta mañana, hermanos. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él es nuestro Dios. Amén. Y porque no hay otro Dios como Él. Ahora dice, ellos solo debían temer a Dios. Josué 24, 14 al 15. Ahora pues, dice, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Hermanos, Josué, podemos ver lo que decía al pueblo. Los exhortaba, los animaba, porque Josué, hermanos, estuvo siempre a la par de Moisés. Estuvo ahí. Cuando él subía al monte, dice que él estaba ahí esperándolo. Él no se iba a su casa y esperaba. No, hermanos, sino había un temor en su vida. Había una necesidad de que Dios tocara, que Dios hablara a través de Moisés, pero ahora era Josué. Y Josué, hermanos, tenía que exhortar al pueblo. Él solamente les dice, hermanos, teman a Jehová, temer a Jehová, servirle con integridad. Una decisión que les pone, la decisión que ellos tienen que tomar, la decisión que nosotros tomamos, hermanos, hoy, mañana, cada día, cada mañana. La decisión que tomamos de decir, hoy, Señor, te quiero servir con todo mi corazón. Quiero ser usado por ti. Quiero reflejar tu luz. Hermanos, pero van a haber dificultades, van a haber pruebas, va a ser probada nuestra paciencia. Pero ¿cómo nosotros vamos a reaccionar a eso? ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar a lo que primeramente en la mañana le decimos al Señor? Pero algo, hermanos, que Josué dice, y él toma la decisión y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Wow, hermanos. Yo no sé, hermanos, en esta mañana, pero yo sé que Dios desde la alabanza, desde la adoración, ha estado ministrando las vidas, los corazones. Hay un propósito en esta mañana, hermanos, y es algo que Dios trata con cada uno de nosotros. Yo no sé en esta mañana cómo usted haya entrado por ese lugar, pero cómo se sienta en este momento. Pero déjame decirte, la decisión que tomemos día a día nos va a ayudar. Si tomamos buenas decisiones, hermanos, si somos sabios, va a bendecir nuestras vidas para bien, a nuestros hijos, y si no ha venido al Señor, a nuestras siguientes generaciones. Pero si las decisiones que tomamos son malas, hermanos, sin entendimiento, sin pedir la sabiduría de Dios, sin pedir la voluntad de Dios, déjame decirte, no va a ser para bien, sino va a ser para mal. Entonces en esta mañana, hermanos, cada uno de nosotros que estamos aquí, hay un propósito de Dios para nuestras vidas. Y yo siempre lo he dicho, no hay casualidad que hoy esté usted aquí en esta mañana. Segunda de Corintios, hermanos, 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando, hermanos, nuestra vida en el temor hacia Dios. Caminando como Dios quiere cada día, hermanos, sabiendo que ahora ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino ahora nos pertenecemos o le pertenecemos al Señor. Hermanos, Eclesiastés 8:12 dice la palabra, dice, aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida, con todo yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia.
Proverbios 19:23 dice: el temor del Señor conduce a la vida, para dormir satisfecho y sin ser tocado por el mal. Hermanos, si podemos ver en Eclesiastés, muchas veces, ¿verdad? Y él lo decía: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba, hermanos, serán pronto cortados, y como la hierba verde serán, ¿verdad?, se secarán. Del contrario, él le dice: con todo, yo sé que les irá bien. ¿Y a cuántos, hermanos, queremos que nos vaya bien? ¿A cuántos nos gusta que nos vaya bien? Bueno, creo que cada uno de nosotros no nos gusta, hermanos, que nos vaya mal, ¿verdad? Sino al contrario, que cada día nos vaya bien. Pero dice: les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia, a los que estamos seguros, hermanos, que cuando entramos a la presencia de Dios, a través de la oración, a través de un tiempo de estar en comunión con Dios, no entramos con miedo, sino entramos con un corazón transparente delante de Dios. Entramos sinceramente ante su presencia, sabiendo, hermanos, que delante de Él no hay nada oculto. No podemos ocultarle nada delante de Dios, no podemos ocultarle nada a Dios en nuestras vidas, sino lo único que podemos hacer en su presencia es ser sinceros. Ser sinceros: Señor, mira, estoy flaqueando en esta área de mi vida. Mira, Señor, me hace falta más ese fuego en mi corazón, me hace falta más el servicio, me hace falta más buscarte cada mañana. Y hermanos, cuando tú eres sincero delante de Dios, cuando hay ese temor hacia Dios, déjame decirte, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que en esta mañana Dios estaba haciendo en tu corazón cuando estabas aquí en el altar? ¿Qué sentías en tu corazón? ¿Qué es lo que Dios estaba ministrando a tu vida? ¿Qué es lo que Dios estaba cambiando en ese momento? La seguridad de que estoy en su presencia, la seguridad de que Él ha prometido guardarme en el hueco de su mano. Señor, ayúdame a ser paciente, ayúdame a esperar y a confiar en tus promesas. Ahora, hermanos, en Eclesiastés dice la palabra en el Eclesiastés 12, 13 y 14. La conclusión dice: cuando todo se haya oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios, hermanos, traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. De generación en generaciones, hermanos, dice la palabra que es su misericordia para aquellos que le temen. Para aquellos, ¿verdad?, que hay ese temor en su corazón hacia Dios. Por eso, hermanos, aquí el escritor en Eclesiastés, un hombre sabio que llega a una conclusión, hermanos, de todo lo que él vivió, de todo lo que él experimentó. Él llega a una conclusión y él dice, y una vez más se lo repito, es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, y guarda su palabra, guarda sus instrucciones, hermanos, porque no son gravosas para nosotros, sino al contrario, nos conducen hacia lo que Dios le agrada, nos conducen hacia lo que es lo recto, lo agradable delante de Dios, lo bueno, lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, muchas veces nos preguntamos y decimos: bueno, y esto es, hermanos, una barrera que muchas veces hay entre el cristiano, que dice: bueno, yo me quiero ser dirigido, pero solamente por el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y hay muchos hermanos que solamente dicen: bueno, es que el Antiguo Testamento, que decía decir antes de Cristo y después de Cristo, no antiguo, porque la palabra nos enseña, hermanos, que la palabra de Dios es viva, es eficaz. En Juan 1 nos dice la palabra que en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios. Entonces, hermanos, no podemos dejar algo que es para el pueblo,
Y nosotros decimos muchas veces, somos el pueblo de Dios. Lo cantamos, hermanos. Dígame en esta mañana, ¿usted cree que es pueblo de Dios? Híjoles, hermanos, no lo duden, hermanos. Somos el pueblo de Dios, amén. Somos el pueblo de Dios, comprados y lavados con la sangre del Cordero. Y hermanos, lo que Dios quería de su pueblo es lo mismo que quiere de nosotros. Pero ahora, hermanos, ahora podemos presentarnos delante de Dios. Ya no como lo hacían antes. Ya no como ellos que presentaban una vez al año y traían ese cordero para el sacrificio, para su perdón de pecados. Ahora no, hermanos. Ahora nos dice la palabra que el Cordero de Dios, aquel, y si usted está viendo las clases, hermanos, en Lucas, estamos aprendiendo lo que el Señor Jesús pasó en camino a esa cruz, y lo hizo por ti y por mí, por amor a cada uno de nosotros, para que hoy, hermanos, nosotros podamos estar confiados en el Señor. Y entonces, hermanos, en esta mañana podemos entender que el temor de Dios, hermanos, y el temor que hay allá afuera son dos cosas diferentes. El temor que normalmente conocemos se define como el temor o el tener miedo de algo o alguien que pueda causarnos dolor o herirnos. Es el temor allá afuera. Pero el temor, hermanos, de Dios, por su parte, es el nivel más alto de respeto que se demuestra con asombro y reverencia. Cuando la palabra, hermanos, nos habla de temer a Dios, no es el temor de tener miedo, sino un acto de respeto hacia Dios y de estar conscientes que cuando yo entro a su presencia, entro seguro en Él. Entro consciente de que el Señor está ahí y que si vengo cargado, si he fallado, me acerco a Él confiadamente y sé que Él me va a restaurar, sé que Él me va a perdonar, sé que Él es quien intercede por mí ante el Padre para que hoy me presente con un corazón quebrantado ante su presencia y pueda salir de aquí, hermanos, fortalecidos, sabiendo que Dios quiere de mí, que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y yo sé que quiere muchas cosas, hermanos, pero en esta mañana solamente mi enfoque fue en el temor hacia Dios, el temor de Dios. Queremos andar confiadamente, hermanos. Temamos a Dios con reverencia. Andemos como el Señor Jesús anduvo. Nuestro ejemplo a seguir. Nuestro ejemplo de decir, sí se puede. Podemos lograrlo. Podemos llegar a la meta. Podemos llegar hasta donde Dios quiere, hermanos, que lleguemos. Pero en esta mañana Dios nos dice, temamos a Dios. Andemos en el temor de Dios y no en el temor del mundo. Sino temamos a Dios, hermanos, y seamos conscientes de que Dios es, amén, que nos da la fuerza y la fortaleza para poder hoy estar aquí. Entonces, hermanos, esta conciencia o este conocimiento debe ser fuerte en la vida de cada creyente, hoy, mañana y cada día, y cada momento. Y voy a terminar, hermanos, y una vez más, en Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ahora pues su gran alabanza, ahora pues todas las iglesias en todas las naciones, ¿qué es lo que pide Dios? ¿Qué pide Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Lo vamos a hacer, hermanos? ¿Cuántos de nosotros estamos caminando en el temor del Señor? Y hermanos, es algo muy importante para nuestra vida. Como les dije, y una vez más, lo que nuestros pastores, nuestros líderes nos exhortan es por nuestro bien. Es porque nos aman. Es porque quieren que aprendamos cada día a depender en el Señor, a confiar en el Señor. Y cuando tú empiezas a poner en práctica, no lo que yo diga, hermano, sino lo que leemos a través de la palabra. ¿Quieres sabiduría? ¿Cuál es el principio? Temer a Dios.
¿Quieres que te vaya bien? Teme a Dios. ¿Quieres ser puesto y en lugares donde tengan la confianza las personas? Teme a Dios. Y eso, hermanos, hará la diferencia en nuestra vida. Eso hará la diferencia en nuestros hijos que nos ven. Lo que hacemos, lo que hablamos, nuestras actitudes. Pero en esta mañana, hermanos, como les decía en la clase, que nuestro carácter sea un carácter que refleje a nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo, que fue obediente y esa obediencia la llevó o lo llevó a la cruz y a dar su vida por ti y por mí. Para que hoy estemos aquí, hermanos. Amén. Para que en esta mañana podamos acercarnos al Señor confiadamente. Y quiero que se pongan de pie en esta mañana, hermanos. Y a través de la palabra, a través de lo que leímos, hagamos en esta pregunta: ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de ti, hermano, hermana, joven, niño? ¿Tú sabes qué Dios quiere de ti? Bueno, sé que a través de las predicaciones, hermanos, que se van a llevar a cabo, vamos a saber cada día más y más, porque a veces yo sé que Dios quiere esto de mí, pero hay muchas cosas que Dios quiere de nosotros, hermanos. Y tenemos que aprender a ser fiel a aquel que es fiel con cada uno de nosotros. Aquel que ese canto cantábamos, tu fidelidad es grande. Aquel canto, hermanos, que decíamos, yo quiero estar contigo. ¿Queremos estar con el Señor, hermanos? Caminemos en el temor del Señor. Vamos a orar en esta mañana, hermanos. Y si quieren pasar al altar, hermanos, pasen. El altar está abierto para que en esta mañana podamos seguir siendo sinceros con el Señor. ¿Qué nos falta en nuestro caminar? Señor, que haya ese temor en mi vida, en mi corazón. Que al acercarme a ti, no sea con miedo de que me vas a castigar porque te falté, porque fallé, porque pequé, no. Sino porque sé que en ti encuentro el perdón. Sé que en ti encuentro que tú eres quien perdona mis pecados. Que tú eres, Señor, quien me ayuda para estar completo en ti. Que eres tú el que me da la sabiduría. Que eres tú el que me ayuda a caminar en la verdad. Que eres tú el que me exhorta a no pecar delante de ti. Pero Él solamente pide de nosotros caminemos en el temor, en reverencia a nuestro Dios. Oremos en esta mañana. Señor, en esta mañana nos acercamos a ti, Padre amado. Señor, yo sé que en esta mañana tú has estado ministrando las vidas, los corazones, a través, Señor, de la sinceridad que hay en cada uno de nosotros, Padre. Y muchas veces, Señor, nos olvidamos. A veces podemos salir de este lugar, Señor, y nos olvidamos de lo que tú has hablado en nuestras vidas. Pero yo sé que en esta mañana, Señor, hay una excepción. Yo sé que en esta mañana, Señor, tú eres quien ha puesto su palabra en nuestro corazón, Señor, porque es tu promesa, Señor. En esta mañana, Padre Santo, queremos acercarnos a ti, no con miedo, Señor, no con duda, Señor, sino nos acercamos a ti con ese temor que nos dice la palabra que debe haber en nuestras vidas, en nuestros corazones. Un temor, Padre, que nos va a ayudar a poder a caminar en rectitud, nos va a poder ayudar a caminar, Señor, en obediencia a tu palabra, Señor, sabiendo lo que tú quieres de mí, de mi vida, lo que tú quieres, Padre. Pero podemos reconocer que nos hace falta tanto, Señor. Yo puedo reconocer en mi vida, Señor, que cada día necesito más de ti, Señor. Necesito en este caminar, necesito en poner en práctica cada día lo que escucho, Señor, de nuestros pastores, lo que escucho de nuestros líderes, Señor, lo que yo leo, lo que estudiamos, Padre. Y en esta mañana, Señor, nos acercamos delante de ti como un pueblo agradecido, Señor, por lo que podemos ver, Señor, porque tú nos has dado tu palabra, Señor, para poder escuchar tu voz, Señor. Para poder entender, Señor, de que queremos seguirte a ti, Señor. Queremos servirte, Señor, con un corazón dispuesto, Señor. Oírte, Señor, oír lo que tú tienes para mi vida, para mi familia, para mis hijos, Padre. Pero necesito caminar en ese temor hacia ti, Señor. Necesito ser, Señor, reverente. Necesito, Señor, ser
presentarme delante de ti, Señor, no en desobediencia, Señor, no en desorden, no, sino saber lo que tú demandas de mi vida, lo que tú demandas, Señor, de mi hogar, lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros, Señor, el avivamiento que quieres empezar en cada uno de nosotros, lo que tú quieres empezar en nuestras casas, en nuestros hogares, Señor. Ayúdanos a ser sabios, Padre, ayúdanos a ser entendidos, Señor. Y lo lograremos, Señor, cuando ponemos en práctica tu palabra, Señor. Cuando no solamente, Señor, somos aquellos que escuchamos, sino aquellos que ponemos en práctica, aquellos que somos hacedores de ella y que permitimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, Señor, que permitimos, Señor, que tú nos dirijas, que tú nos enseñes, Padre. En esta mañana, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor. Gracias por este día, Señor, que le has dado a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, pero también a aquellos, Señor, que han de ver, Señor, han de escuchar por medio, Señor, del internet, Padre. Alcanza sus vidas, Señor, y que puedan saber, Señor, que solamente en Cristo Jesús, Señor, que solamente a través, Señor, de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, que solamente a través de aquel, Señor, que nos permite entrar a la presencia de Dios, poder venir y abrir nuestro corazón a Él y expresar lo que hay en nuestra vida. Señor, te doy gracias en esta mañana, Padre, porque tú eres quien lo hace. Obra en nuestras vidas, Señor, y permite que podamos, Señor, perseverar, que podamos, Señor, continuar esta carrera, Señor, creciendo, Señor, como tú quieres que lo hagamos, Señor. Y no que nos quedemos estancados, Señor, sino que hagamos lo que tú, Señor, quieres que llevemos a cabo. Que el Señor les bendiga una vez más. Bueno, mis queridos hermanos, su gran alabanza, nos hemos dedicado a estudiar, a leer la palabra del Señor. Tenemos varios años que la hemos leído. Al principio, cuando empezamos, queríamos terminarla en un año. Así es que leíamos 4 capítulos. Después vimos que no era conveniente y empezamos a leer 2 capítulos. Uno del Nuevo Testamento, otro del Antiguo Testamento. Y después empezamos a leer un solo capítulo, 2 capítulos, pero empezamos de la mitad de la Biblia. Lo que quiero decir con esto es que a través de leer la palabra del Señor, nosotros entendemos y podemos conocer el carácter de Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que Dios está buscando de nuestras vidas? Cuando no sabemos cuál es el propósito de Dios para nosotros y no sabemos lo que Dios quiere de nosotros, muchas veces nos cuestionamos y decimos, ¿será esto lo que Dios quiere? Bueno, a través de la Escritura y de leer la palabra del Señor, nosotros nos encontramos con conocer su carácter, conocer lo que le agrada, conocer lo que Él nos demanda, conocer lo que Él quiere bendecirnos y todas esas cosas que el Señor quiere para nosotros, para bendecirnos, para guardarnos, para darnos de su gracia. Todo eso está dentro del plan de Dios para nuestras vidas. Nosotros cuando conocemos a Dios, entonces empezamos a tener temor de Dios en nuestros corazones y sabemos de antemano qué le gusta al Señor, qué no le gusta, porque le conocemos. ¿Y cómo le podemos conocer? ¿Cómo puedes tú conocer a una persona? A través del trato con ella. Nosotros tratamos con Dios. Lo importante en nuestra vida es el temor de Dios en nuestros corazones, la oración, el ayuno, la lectura de su palabra, conocer su voluntad, conocer sus mandamientos, conocer sus preceptos, aún conocer sus fiestas y todo lo que Él nos manda. Nosotros estamos atentos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Y eso es lo que nosotros queremos enseñar a la gente durante los próximos domingos que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando acerca de qué quiere Dios de nosotros. Porque ¿qué es lo que nosotros queremos de Dios? Nosotros queremos muchas cosas de parte de Dios. Pero Él conoce de antemano lo que nosotros necesitamos, pero nosotros conocemos qué a Él le agrada, nosotros conocemos qué a Él le gusta, qué es lo que al Señor le agrada de nuestras vidas. Dice que hubo un hombre malvado que se llamó Manasés, un rey malvado, perverso, que mató mucha gente y que hizo daño y Dios lo iba a destruir, pero de repente Manasés cambia de actitud. Y entonces Dios ve que él cambia de actitud y se humilla y llora y clama a Dios. Y Dios
se conmueve su corazón y le dice al profeta, ¿has visto lo que ha hecho Manasés? Se ha humillado delante de mí. Con eso nosotros reconocemos qué es lo que Dios le agrada cuando nosotros nos humillamos, aún habiendo pecado delante de Dios. El Señor se agrada que nosotros nos humillemos y le pidamos perdón. Esta mañana el pastor José nos habló acerca del temor de Dios, lo que nos lleva al temor de Dios. Él dijo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos pide algo y nosotros nos negamos a obedecerle, entonces tenemos las consecuencias. Pero cuando nosotros decidimos obedecerle, dice su palabra bendita, yo los voy a bendecir, serán benditos en su salida, en su entrada, sus familias, sus trabajos, su siembra, aún sus vacas, sus animales serán bendecidos cuando nosotros conocemos lo que a Dios le agrada. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, si usted no sabe cómo agradar a Dios, le invitamos para que lea la palabra de Dios. Hemos comenzado un año más y hemos comenzado otra vez a leer la Biblia después de haberla leído muchas veces. Ahora nos vamos a detener más y vamos a leer un solo capítulo de la Biblia, empezando de Génesis, y estamos descubriendo muchas cosas que no conocíamos y estamos entendiendo y estamos aprendiendo más, porque ahora no la estamos leyendo, ahora la estamos estudiando. Cada capítulo, repitiéndolo todo el día, algo se nos va a quedar, ¿verdad? Porque el propósito es conocer lo que Dios quiere de nosotros y nosotros queremos agradar a Dios. Si tú quieres conocer a Cristo como tu Salvador personal, entrégale tu corazón, ábrele tu corazón, acéptalo en tu corazón. El Señor va a entrar en tu vida y te van a hacer el deseo de leer su palabra, de amarle, de conocer lo que a Él le agrada, y por ello te vendrá bendición. Te invitamos para que lo hagas ahí en tu casa, inclina tu cabeza y dile al Señor, Señor, y entra en mi corazón, entra en mi vida. Yo te necesito, Señor. Perdóname por haberte ofendido, perdóname por haber faltado a tu nombre, pero quiero que tú entres a mi vida y pongas ese deseo en mi corazón. Quiero ser agradable delante de tus ojos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, Dios ha escuchado tu oración y Él va a complementar la obra a través cuando tú conozcas su palabra. Dios te bendiga, Dios te guarda. Si deseas una Biblia, un Nuevo Testamento en español o en inglés, llámanos. Podemos mandarte uno para la gloria del Señor y así empezarás una vida en tu caminar con Dios, conociendo lo que a Dios le agrada. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.